Nuestro tema de hoy lo he titulado El escalón de avance, entre comillas, el fracaso. El escalón de avance, el fracaso. Siempre hemos visto que el fracaso es algo malo. Uy, esa persona fracasó, uy, terrible. Pero Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que lo amamos. Lo dice en Romanos 8:28. Hoy les quiero hablar del fracaso. Un escalón que Dios usa para que avancemos. ¿Qué dice el diccionario de la Academia Española? Dice, un fracaso es un suceso lastimoso, doloroso y funesto. Es la caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Es un suceso lastimoso, doloroso, funesto. Es que una caída estrepitosa. Fracasamos cuando empezamos a estudiar, cuando vamos a la universidad, el primer trabajo, aún casados, como papás, como hijos, como empleados, como empresarios, aún como siervos de Dios. A veces podemos sentir que hemos fracasado. En el libro de Job, yo creo que casi todos han escuchado la historia de Job, ¿se acuerdan? Que era el hombre conforme al corazón de Dios y que Dios se sentía muy orgulloso porque era un hombre justo, lo dice en Job capítulo 1. Dios lo bendijo muchísimo, pero más sin embargo, en cierto momento perdió todo lo que tenía. Perdió sus hijos, perdió su estatus, perdió todo lo que había construido, trabajado y logrado. Perdió absolutamente todo, hasta su salud se vio afectada. Recuerdan que le dio sarna y que para rascarse le tocaba usar hasta metal para poderse rascar y calmar un poquito el desespero. Job se sintió fracasado en todo. Imagínense alrededor de él, ¿qué diría la gente? ¿Cómo se sentía él en sus emociones? Primero el dolor, la tristeza, la pérdida, tal vez también hasta vergüenza. Imagínense lo que él dice en Job capítulo 3, del 3 al 4. Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento, y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, no resplandezca sobre él la luz. Imagínense uno llegar a decir que prácticamente él maldecía el día en que había nacido, que ojalá su vida se hubiera llenado de tinieblas, que ojalá nunca hubieran dicho que hubiera nacido un varón. Imagínense todo lo que él estaba sintiendo en medio de todas estas pérdidas. El sinónimo de fracaso es derrota, desánimo, decepción. Así se estaba sintiendo Job. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el fracaso se convierta en un escalón hacia el avance? Primero, y tome nota, escríbalo. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perdonarnos. Perdónese el fracaso. Perdóneselo. Ya fracasamos, pero no vamos a dejar que ese fracaso nos persiga. No nos condenemos más, no nos avergoncemos más. Ningún fracaso es mortal, es temporal. Todo pasará. Saquemos el perfeccionismo. A veces nos odiamos, no nos soportamos el habernos equivocado o que algo haya salido mal. Entonces, cuando no aceptamos el fracaso, nos condenamos, nos culpamos y nos odiamos. La perfección no existe. Aprendamos de los errores y de los fracasos. En Job 1:21 dice, no obstante, jamás Job dijo palabra alguna en contra de Dios. Todo lo contrario, dijo una frase muy interesante que es la base del contentamiento cristiano. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Así sea el nombre de Jehová bendito. Todo es prestado. Todo, absolutamente. La ropa que nos ponemos, la persona que Dios nos dio a nuestro lado, los hijos, el trabajo, el dinero. Aún hasta los que le servimos a Dios, el ministerio, una iglesia, las ovejas, todo es absolutamente prestado. Todo aquí es pasajero. De nada nos podemos aferrar, de nada nos debemos anclar, porque el único es Jesucristo. Debemos perdonarnos. No le echemos la culpa a nadie. No le echemos la culpa a Dios.
No peleemos con nadie. Y mucho menos nos empecemos a maldecir, como qué bruto fui, qué bruta, otra vez pasó lo mismo, es que nunca voy a aprender. A veces me odio, siento que soy lento, lenta, no entiendo, es que no se me ocurre nada nuevo. Siempre pasa lo mismo. No se culpe más. ¿Vamos qué? A perdonarnos ese fracaso. Y usted va a escribir ahí cuál ha sido su fracaso. ¿Cuál ha sido su fracaso? Financiero, emocional, laboral, con uno de sus hijos, con su pareja, su área ¿qué? ¿Cuál ha sido su fracaso? Escríbalo ahí, porque eso es lo que vamos a ministrar al final. Voy a mostrarles mientras tanto un video. Espérenme un segundo. Vayan tomando esa imagen porque así nos pasa. Vamos a intentarlo una y otra y a veces vamos a llorar y vamos a quererlo tirar todo y va a venir la vergüenza, la culpa, otra vez fracasé. Pero miren lo que pasa al final. Entonces continuamos. Segundo punto. ¿Cómo vamos a hacer para que el fracaso se convierta en un escalón hacia el avance? Reconozca que falló. Reconózcalo. Admita el error. Reconozca, sí, me equivoqué. Fracasar es aceptar nuestras limitaciones. A veces resulta muy difícil reconocer nuestros fracasos. No es fácil porque nuestro ego, nuestro orgullo, ¿sí? Nuestra estima fue lastimada. Nos empeñamos en culpar a los demás de nuestros errores. Entonces es momento de decir, sí, me equivoqué. Lo peor de nuestros fracasos es cuando no lo aceptamos. El camino al avance, al crecimiento, está pavimentada de baldosas de fracaso. Cuando yo estaba haciendo este tema, me impactó porque leí esta primera frase. El camino al avance, al crecimiento está pavimentada. Y yo dije, pues pavimentada de baldosas de fracaso. Porque si nos damos cuenta, para llegar donde estamos, hemos tenido que fracasar en muchas cosas. Hemos tenido que perder, hemos tenido que ser humillados, hemos tenido que ser avergonzados, hemos tenido que saber que nos quitan y que Dios después también nos bendice. Pero todo esto, este cúmulo de fracasos, hagan de cuenta que son escaloncitos. Cada fracaso es un escalón que me va acercando a mi meta, a mis objetivos, al propósito que Dios tiene para mí. Entonces, reconozca que ha fallado. Cuando ignoramos nuestras propias debilidades, nos estamos perdiendo la oportunidad de conocer y desarrollar nuestras fortalezas. Cuando yo quiero ignorar en medio del fracaso que tengo debilidades, pues no voy a desarrollar mis fortalezas. Listo, me equivoqué. Ya me equivoqué. Esta fue una debilidad, esto fue un error, sí, yo debía haber hecho, sí, pero ahí que empieza a pasar algo en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Algo empieza a suceder y es que reconozco que soy un ser humano, que soy limitado y que me equivoco. Que yo también me enojo, que por un enojo tal vez vino un problema, que tal vez por una mala inversión hice esto, que me asocié con el que no era y mire, me casé tal vez con la persona que no era la que Dios había tenido para mí y pasó lo que pasó. Reconozcámoslo abiertamente. Admitirlo nos va a liberar. Decir fue un mal resultado, fue lastimoso lo que pasó, me equivoqué, es válido. Somos seres humanos. Yo asumo la responsabilidad de mis actos. Admito el fracaso, porque esto es liberador. Listo, me equivoqué, yo lo asumo. Entonces cuando nos dicen, ¿y quién fue el que hizo tal cosa? Yo lo hice. Sí, fue mi error, me equivoqué, yo metí mal las hojas y por eso se dañó la impresora. Yo tal vez cuando conecté explotó la cosa y pues no, sí, todo eso tenemos que aprender. Eso es parte de crecer. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestros actos, va a venir libertad. Es de humillarnos. Es reconocer delante de Dios y de las personas nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Reconocer delante de Dios va a traer ¿qué? Humildad. Porque de lo contrario podemos llegar al orgullo y al resentimiento, amargarnos, si nosotros no nos humillamos y reconocemos que nos hemos equivocado. En Santiago 4,
Versículos 6 al 7 dice: Dios se opone a los orgullosos. En otra versión dice: Dios rechaza, Dios le hace frente, Dios resiste a los orgullosos. Depende de la versión que usted lo lea. Pero Dios se va a oponer, va a rechazar a las personas orgullosas. ¿Y qué continúa diciendo el versículo? Pero brinda su ayuda a los humildes. Reconozca que se equivocó, que falló, que la plata que usted invirtió allá se perdió y fue un mal error, fue una mala decisión, que lo que usted dijo no era lo correcto y fue imprudente y le hizo daño a muchas personas, que tal vez lo que usted está haciendo está afectando y se está sintiendo mal. Reconózcalo, eso es parte de crecer. Cuando reconocemos nuestro fracaso, le quitamos derecho, poder y autoridad al enemigo. Cuando nosotros reconocemos delante de Dios y me humillo, y si tengo que reconocerlo delante de mi pareja o de mis hijos o de mi jefe o de personas de autoridad, mi fracaso, mi error, mi derrota, ¿qué pasa? Que el enemigo queda desarmado. Ya no va a sacar su dedo acusador de vergüenza. Es que tú hiciste. Mira esa infidelidad. Mira esa mala inversión. Mira lo que tal cosa. Ahí le quitamos derecho al enemigo. Le estamos diciendo: no, ya confesé mi pecado, ya me arrepentí, ya estoy reconociendo mis debilidades, mis errores, y ya no tienes poder, ni derecho, ni autoridad en el nombre de Jesús. Un verdadero guerrero de Dios es el que aprende de sus errores y se esfuerza. Y le sirve de entrenamiento para no dejarse abatir por las derrotas. Eso hace un hijo de Dios. Eso hace un guerrero de Dios. Vamos a aprender de los errores. Vamos a aprender. Y esto se va a convertir, este fracaso, en un entrenamiento. No nos vamos a dejar desboronar de las adversidades. Trabajar duro y saber sobrepasar los fracasos, en eso consiste el secreto de los hijos de Dios. Trabajar duro y sobrepasar. Entonces, en este segundo punto, reconozca su parte. Es válido y está bien y es liberador. Tercero, renuncia al temor a volver a fracasar. Renuncia a ese temor de volver a fracasar. Yo he vivido muchos fracasos, muchos. Yo creo que soy el cúmulo de muchísimos fracasos y estoy donde estoy porque cada uno de esos fracasos fue el escaloncito que me ha llevado a donde estoy, como mujer, como esposa, como mamá, en todas las áreas de mi vida. Pero no es chévere, ¿cierto? Cuando uno lo está viviendo. Y eso nos pasó a nosotros hace 12 años, ya casi 13 años. Creímos escuchar la voz de Dios y le servíamos al Señor como en 5 ministerios. Estábamos súper estables en esta ciudad, todo era pues entre comillas bien, pero nosotros siempre como que queríamos como otra cosa diferente y creímos escuchar la voz de Dios y vendimos todo, nos largamos y resulta que cuando llegamos a ese país no era lo que nos habían dicho, no era lo que nos habían prometido, no era nada, absolutamente nada. Entonces entramos en pánico, en angustia con 3 hijos adolescentes. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo fue que tuvimos que regresar a esta ciudad. Regresamos con el rabo entre las piernas, avergonzados, humillados. No se imaginan, nos habían hecho despedidas con bombos y platillos, comidas, tarjetas, bombas. Eso nos mandaron bendecidos, todo. Pero cuando estuvimos allá entramos en pánico. Dijimos: no, esto no es. Si nos quedamos en este país vamos a perder nuestros hijos. Nuestro matrimonio se puede acabar. Aquí hay algo que no está. Bueno, cuando ya regresamos, mucha gente, la que nos dijeron que nos amaban, que eran nuestros amigos, nos dieron la espalda. Nos dieron la espalda, empezaron a hablar mal de nosotros, vinieron a nuestra casa a juzgarnos. Fue terrible, terrible. Las personas en autoridad de nosotros dijeron cosas muy ofensivas, muy crueles, muy duras. Y en ese momento yo me postré en el piso y le lloré tanto al Señor y le dije: Señor, me siento fracasada. Creo que te fallé a ti, le fallé a la gente, le fallé a mis hijos, le fallé a todo el mundo, Señor. Hoy reconozco que fracasé. Hoy reconozco que me equivoqué, que creí haber escuchado tu voz junto con mi esposo. Y recuerdo que nos empezamos a humillar delante de Dios, a reconocer que nos habíamos equivocado,
que hemos pasado tal vez por el fuego a nuestros hijos sin necesidad alguna, porque todo lo vendimos lo de ellos y cuando llegaron aquí pues no había nada, gracias a Dios no nos habíamos gastado todo el dinero, entonces pudimos adquirir casa nuevamente y las cosas, pero ese tiempo, yo personalmente lo digo, mi esposo tendrá su versión y mis hijos tienen su versión, pero para mí fue el tiempo como cuando esa cosita de la oliva, la aceituna, es estripada y sale una sola gota. Así yo me sentía. Y cuando me humillé le dije, sí, Señor, reconozco. Yo creo que en mí había orgullo, en mí había autosuficiencia, en mí había el temor al que dirán, el temor a la gente, el temor a que buscar esa aprobación, a buscar la aceptación. Todo eso fue quebrando mi corazón. Fueron días muy duros de vergüenza donde la gente que nos había abrazado, que habían venido a nuestra casa a comer, cuando veían que íbamos llegando a la iglesia, se cambiaban de cuadra por no querernos saludar. Les prohibieron a las ovejas en ese entonces que eran de nosotros, les prohibieron que nos hablaran porque no éramos dignos de confianza, que éramos brutos, que no éramos personas coherentes. Bueno, una cantidad de cosas que el enemigo quiso coger y destruirnos. Entonces yo dije en ese momento, nunca más te quiero volver a servir, Señor. Soy la vergüenza tuya. Yo creo que tú debes estar apenado conmigo, Señor. Y recuerdo que estando postrada en la sala, no había absolutamente nada en esta casa, no teníamos nada, ni una aguja. Yo le dije, Señor, si algún día tú me has de llamar a volver a que yo te sirva, usa este fracaso para formar nuestro carácter en mi esposo y en mis hijos, y que esto sirva de ejemplo y te glorifique a ti para que otros escuchen tu misericordia, tu amor, Señor. Y yo recuerdo que lloré pero desconsolada, y en ese momento vino una frase y decía el Señor, porque pueden caer 7 veces los justos, pero cada vez que caigan se levantarán. Pero a los malvados les bastará una sola caída para hundirse en la desgracia. Y yo me tomé la primera parte. Esto está en Proverbios 24:16, Nueva Biblia Viviente, esta versión. Porque puede que caigan 7 veces, pero 7 veces se van a levantar. Eso para mí fue contundente. Esa fue la palabra que me levantó y dije, listo, Señor. Levántame y fórmame y quiébrame en medio de este fracaso y haz lo que tengas que hacer en mí y lo que yo tenga que aprender, Señor. Y si me tienes que humillar y si me tienes que aplastar, Señor, aquí estoy. Pero que la lección me quede bien aprendidita, Señor. Que ya el próximo fracaso sea otra historia y totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, ya, prueba ser prueba. Pero cuando empezaron a venir los nuevos retos, tuve temor de volver a fracasar. Entonces, cuando no ganamos, no vamos a aprender. Cuando perdemos, vamos a ganar. Tener miedo a equivocarnos o a fracasar es tener miedo a crecer. Es la única manera, no hay otra opción. Qué chévere sería nosotros poder aprender de otras personas, ¿cierto? Viendo su fracaso y, ¡ay, fracasó! ¡Uy, no, yo nunca haría eso! Pues qué chévere fuera. Pero resulta que cada uno de nosotros, en el caminar de nuestra vida en esta tierra, Dios va a permitir los fracasos para formarnos, para equiparnos, para hacernos crecer como personas y llevarnos a depender solamente de Él. Necesitamos renunciar a esos pensamientos y sentimientos de temor a fracasar. A mí me tocó día y noche cuando ya venían cosas y yo decía, no, ya no quiero servirle más a Dios porque no quiero volver a fracasar, no quiero volver a decirle a nadie cómo aconsejar ni qué decir porque qué tal yo esté equivocada. No, y era ese temor a fracasar, ese temor a la vergüenza, ese temor a que otra vez qué van a decir y si otra vez me equivoco no, me di cuenta que eso Satanás lo estaba usando en mi mente para paralizarme, porque recuerden que el temor nos paraliza, nos confunde y nos distrae. Entonces renunciamos audiblemente al temor a la vergüenza, al temor a perderlo todo. Renuncia a la culpa, renuncia al dolor, renuncia a ese temor.
para que esto se pueda convertir en un escalón para avanzar. Renuncia en el nombre de Jesús a ese miedo a fracasar. Recordemos que fracasar es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia, con una experiencia que no teníamos antes. Yo ya digo, listo, si ya me voy a mover, Dios me tiene que hablar, Dios me tiene que, mejor dicho, con señales de humo, señales de todo tiene que, mejor dicho. Pero también dije, no, ¿qué importa si vuelvo a fracasar? Dios tiene el control y Él sabe qué es lo que necesito y qué es lo que mi corazón necesita ser quebrado en medio del fracaso. Pongámosle fecha de caducidad al fracaso. Todo tiene un vencimiento en la vida, todo, absolutamente todo. Usted se compra un vestido y por más que le dé, tiene un vencimiento. Usted compra una caja de leche y tiene vencimiento. Todo en la vida tiene un vencimiento. Digámosle, ya hasta aquí llegas. Si usted está pasando un fracaso o vivió un fracaso, ya no siga hundido en el dolor, en lo que tuvo, en lo que fue, en glorias pasadas. Ya no más. Caduca. Aquí se acaba. Fecha de vencimiento. No vamos a llorar más por lo que pasó hace años o estamos viviendo. Como se llame el fracaso, suéltelo ya. Sea un divorcio, un descalabro económico, una amistad que se acabó, aún una enfermedad, porque a veces creemos que si estoy enfermo no soy testimonio y qué vergüenza que hace la gente, no, pues fracasada. No, aún hasta eso, Señor, glorifícate en esto. Vamos a decirle a ese fracaso, hasta aquí me gobiernas, hasta hoy hablo de este tema del fracaso. ¿Saben cuál es la ayuda que necesitamos? La ayuda del Señor. Y busquemos una persona que tenga autoridad espiritual para que nos ayude en una oración específica. Aquí tenemos los mentores. Aquí estamos como mentores. ¿Para qué? Cerrar esa puerta al fracaso. Que usted se suelte de esa culpa, de esa vergüenza, de esa condenación, de eso que pasó, de eso que no fue tan chévere. Eso aquí trabajamos en esa sanidad. Entonces, busque ayuda y libérese. Renuncie a ese fracaso. Renueve sus pensamientos. Afírmese con la palabra de Dios. Desempolve las promesas del Señor. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. No tengamos miedo a fracasar. Renuncia a ese temor en el nombre de Jesús. Ten miedo de no volver a levantarte y seguir adelante, de no querer levantarte. Ojo con esto. Ese miedo de creer que no me voy a volver a levantar y no querer seguir adelante puede traer depresión y nos podemos hundir en el dolor. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues vamos a aprender que fracasar es un hecho normal de la vida de cualquier ser humano y que es bueno y es necesario. Aprendámoslo. Saque en la lista a qué le tiene miedo de fracasar. Como papá, en sus finanzas, en su área profesional, como siervo del Señor. Esto me encanta. Este salmo me levantó a mí en ese momento que fue tan duro, pero que para la gloria de Dios lo ha usado en bendición. Salmo 3:3, Reina Valera del 60 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Otra versión dice: sostiene mi cabeza, el que me reanima. Imagínense de eso tan hermoso que el Señor le diga a uno en medio de ese fracaso, esa levantada que le pega a uno el enemigo, que uno no puede ni levantarse de la vergüenza, la culpa, el dolor, la ira, la piedra, todo lo que uno puede llegar a sentir. Y que el Señor le diga: ven, yo levanto tu cabeza, ven, yo te renemo, ven. Hermoso. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente fracasado, tiende a mirar para el piso. Uno se siente agobiado, uno no quiere que ni siquiera le pregunten: oiga, ¿qué fue lo que pasó? Oiga, ¿verdad que a usted le sucedió? Uno no quisiera ni que le tocaran el tema. Pero ¿el qué hace? Coge con su manita de amor, levanta tu cabeza, nos la sostiene, nos reanima. ¡Ay, cuánto es tan grande el amor de Dios!, ¿cierto? Yo prefiero decir que fracasé en el intento. Y no decir, ay, como a los 70, 80 años, ay, cómo hubiera sido bueno haber ido por allá. Ay, oiga, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho tal cosa? Ay, oiga, cómo hubiera sido bonito haber viajado y haber...
No, yo prefiero haber dicho, sí, yo fui y me equivoqué, pero aprendí una lección, adquirí una experiencia que no tenía. Ya tengo estrategias para seguir adelante. Entonces, cuarto, ¿cómo vamos a hacer para que el fracaso se convierta en ese escalón de avance? Cuarto, pues reflexione. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí del fracaso? Saquen la lista. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué no conocía? Tal vez en ese fracaso, ¿qué aprendo? Que las personas son condicionales. No porque sean malas, no. Es nuestra naturaleza caída. Las personas son condicionales, ¿sí? Entonces, cuando estamos bien, ¡bravo, súper dura! Cuando estamos mal, te pueden dar la espalda. Es nuestra naturaleza, no porque sean malos, no, claro, ¿sí? Aprendemos que Dios es el que levanta nuestra cabeza, que Dios es el que extiende su mano y me levanta, lo dicen Salmos, del lodo cenagoso de la desesperación, coloca mis pies sobre una roca firme y endereza mis pasos. Aprendemos en medio del fracaso que el único amigo verdadero es Jesucristo. Y que nos puede dar amistades, que nos aman y que están pendientes de nosotros, pero nunca van a satisfacer la necesidad de nuestra alma en un fracaso. Solamente el Espíritu Santo de Dios es bálsamo a nuestro corazón. Solamente el Espíritu Santo entiende el dolor de una viudez, de un problema con un hijo, de un fracaso en un divorcio, de un escalabro económico. Solamente Él puede entender lo que me duele en lo profundo de mi alma. Aprendamos de los bebés. Piensa en un bebé, ahí donde está. Un bebé tiene curiosidad infinita y una urgencia desmedida por aprenderlo todo, ¿cierto? Se va a topar con todo, una y otra vez va a fracasar. ¿Por qué? Porque él va a querer tocarlo todo, él va a querer hablar fluido, él va a querer caminar de una vez derechito. Y nada de esto lo logra. Sin embargo, eso no lo desanima. Al otro día vuelve y se levanta, vuelve y balbucea y va aprendiendo otra vez a hablar, va aprendiendo que paso a paso va a aprender a caminar. Fracasar una y otra vez en el intento le sirve como un estímulo constante. Imagínense en eso de un bebé. Él fracasa, hermano, cuando se cae y se golpea, él no dice, ay, ya no más, ya no quiero volver a caminar porque es que gateando me pegué y ya no caminó. Un bebé chilla y uno lo consuela y vuelve y se levanta el bebé y empieza a seguir caminando hasta que aprende a caminar. ¿Usted cuándo ha visto un bebé deprimido? ¿Cierto que no? O un bebé de depresión en tal área. No es que esté deprimido y no me levanto. Usted no va a ver un bebé así. Entonces volvamos a ese corazón de bebé y digamos, Señor, sí, hijo de pucha, como decimos aquí en Colombia, uy, sí, me dolió, pero hartísimo y me está doliendo mucho, pero ¿sabes qué? Dame la mano y vuélveme a levantar. Tómame de la mano nuevamente. El fracaso debe ser un estímulo para que nosotros mejoremos nuestra técnica de conquistar lo que Dios tiene para nosotros. ¿No les parece hermoso? ¡Wow! ¡Tremendo! Esto solo lo aprende uno cuando ha fracasado. Bienvenidos. Jamás un bebé se desanima por un fracaso. Entonces, volvamos a tener ese corazón de niños. No importa cuántas veces caigamos, que el Señor nos va a levantar, pero nos va a levantar con un conocimiento nuevo, con una experiencia nueva y nos va a empoderar en lo que Él tiene para nosotros. En este punto, ¿de qué aprendemos? Pongamos más atención a las señales. Y, por ejemplo, algo que yo tengo en cuenta es cuando a mí se me ocurre algo, yo le pregunto a las personas cercanas qué opinan de lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, si me dicen, no, es que esto, entonces yo escucho. ¿Cuáles son esas personas cercanas? Mi esposo, mis hijos, mi pastor de Estados Unidos. Entonces, cuando yo lanzo, ya como que ellos me ayudan en mi decisión. ¿Para qué? Pues evitarme un golpe, pues sé que voy a aprender, pero si me lo puedo evitar y voy a aprenderlo de buena manera, pues mucho mejor. Entonces, póngale atención a las señales, a las oposiciones, a lo que opinan las personas que están cerca de usted, que lo conocen y que lo aman.
Si usted se va a casar, si usted está empezando una nueva relación, pregúntele qué opina su mamá, qué opinan sus hermanos, su mejor amigo, y así no va a fracasar en su relación. El fracaso siempre nos va a acompañar, pero nunca debemos sentirnos fracasados, porque solo fracasa de verdad el que no es capaz de convivir con sus fracasos. Esta frase me encantó en todo lo que expulgué por ahí. El fracaso siempre va a estar en nosotros, pero no vivamos como fracasados, ¿sí? Es aprender a vivir con esto. ¿Me equivoqué? Listo. Chillo, renuncio, hago mi perdón y sigo adelante. Fracasar es una oportunidad de aprender de cómo no hacer las cosas. Escríbalo bien grande. Fracasar es aprender de cómo no hacer las cosas. Es aprender que Dios puede actuar a nuestro favor, aun sabiendo que somos débiles, que somos frágiles, que somos tercos, que a veces no escuchamos, que nos vamos a equivocar, que le vamos tal vez a fallar. Pero Él en su infinito amor extiende su mano, nos levanta y vuelve y nos limpia y nos empodera. Mi conclusión, si ya vivimos un fracaso o estamos viviendo un fracaso, recompénsese por ese fracaso. ¿Cómo así? ¿Sí? Ya no llore más, ya no podemos cambiar la historia, no podemos devolver el tiempo, ya no podemos hacer nada. Recompénsese. Tan sencillo. Consiéntase, levántese, báñese, busque con quién hablar, con quién desahogarse, algo que lo haga reír, busque una película, algo que lo haga reír. Desahóguese. Jamás pierda la esperanza. Convierta su fracaso en una enseñanza, en un testimonio para otros. El éxito consiste en vencer el miedo a fracasar. Ahí vamos a encontrar el éxito. A mí cuando vienen y me dicen, ay, imagínese que se me ocurrió una idea loca y yo no sé, yo le digo, ¿y qué te ha dicho Dios? No, pues esto y esto. ¿Y qué crees tú? No, yo lo quiero hacer. Tranquila. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, pues que me equivoque, que pierda, que me derrote, y eso no puede ser el fin de nuestra historia. Eso es el escalón que Dios va a usar para que avancemos, para que crezcamos como personas. Nos enseña que en medio de las tormentas de la vida, Dios convierte los fracasos en esos escalones para crecer, madurar y avanzar. Creamos y pensemos que Dios es nuestro escudo, nuestra protección, nuestra fortaleza para seguir adelante. Aprendamos que muchas cosas no nos van a salir como las planeamos, las programamos y que esto es parte de nuestro juego aquí en la tierra. Ganaremos en cualquier camino que emprendamos. Siempre vamos a ganar. Sin fracaso, créanme por experiencia se los digo, con hijos, con finanzas, en mi matrimonio, en muchas áreas, yo me podría quedar aquí contándole mis testimonios, que siempre ganamos. Porque con el Señor estamos en el equipo ganador. Con Dios siempre vamos a ganar. Así sea un fracaso, Él siempre nos va a llevar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Pero necesita usar estas temporadas de fracaso para quebrarnos el corazón con el orgullo, la autosuficiencia, el ego, la envidia. Tiene que sacar de nosotros la mentira, la infidelidad, el adulterio espiritual. O sea, créanme que de verdad démosle gracias al Señor por los fracasos. No dejemos que las situaciones duras nos roben la paz, nos roben el gozo de Dios, nos roben las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque lo digo por experiencia. Cuando yo tenía toda mi lista de promesas que manejo, que oro y que declaro, cuando viví esto tan duro, yo dije, no, yo creo que esas promesas, Dios, yo me las creí, sí, pero yo creo que soy tan mala, creo que soy como que no sé para dónde voy, que estas promesas son para otros ungidos y yo no. Pues resulta que no. Resulta que en el fracaso, en medio del dolor, de la pérdida, de la soledad, de eso que estamos viviendo, es donde esas promesas las tenemos que sacar y desempolvarlas y empezarlas a declarar. Recítelas sobre su vida, llamémoslo que no es como si fuera. Dios en ese momento me trae
todas esas promesas y yo empecé a declararlas y había hecho un voto de silencio en mi corazón que no le quería volver a servir al Señor porque sentí que no era digna, que no era ejemplo, que me había equivocado muy feo. Y una madrugada estaba orando y yo estaba muy concentradita y el Señor me dijo, ¿me amas? Y yo le dije, sí, yo te amo. ¿Me amas? Sí. Y a la tercera vez, cuando Él vuelve y pregunta, yo le digo, tú sabes, y te contesto como Pedro, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y yo le dije, no, Señor, no quiero, no soy digna, creo que me equivoqué tanto, Señor. Y me dijo, no, es que este fracaso va a ser el escalón para que tú puedas llegar a otras personas y decirles que si fracasan, yo extiendo mi mano, los levanto, los limpio, los santifico y esa vergüenza se va a convertir en bendición. Y yo dije, listo, si tú me prometes que esto va a ser de bendición, aquí estoy. Hoy estoy aquí con ustedes. Y yo les puedo decir, fueron 12 años desde ese momento que pasó hasta el día de hoy. Y he visto la gloria de Dios. He visto sus bendiciones sobreabundantemente. He visto su poder de una manera tan sobrenatural. Y yo le doy gracias al Señor porque si no hubiera sido por ese fracaso, tal vez me hubiera llenado de orgullo porque Él me usaba. Tal vez me hubiera jactado en las posiciones donde me había puesto. Y Dios necesitaba coger y quebrar mi corazón. Entonces yo los invito a ustedes a que le den gracias al Señor por ese fracaso que fue hace rato o el que esté usted viviendo y que usted se está sintiendo fracasado. Y vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y terminamos con una alabanza. ¿Listo? Cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno y bueno en gran manera. Gracias porque es tu fidelidad lo que nos levanta cada mañana. Gracias porque eres tú el que nos aplaudes en medio de las derrotas. No te avergüenzas de nosotros. En medio de las pérdidas, tú no te has resignado con nosotros. Hoy te queremos dar gracias, Padre, porque aún tal vez para otros fuimos la vergüenza, la oveja negra, pero para ti hemos sido tu valioso tesoro. Gracias porque somos corona real en tus manos. Gracias, Señor, porque tú usas los fracasos, las derrotas y las pérdidas para recordarnos que tú eres Dios y que tú no cambias, que tú sigues siendo el mismo, que tú eres grande y misericordioso, que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Hoy te queremos dar gracias por los tiempos duros, difíciles, por las pruebas y los desiertos que nos han llevado al fracaso. Gracias porque tú has usado el fracaso como un escalón para avanzar y para decirle tal vez a nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros familiares que existe un Dios que puede cambiar historias. Gracias, Señor, porque en los tiempos de fracasos y de errores tú nos has levantado. Tú nos has animado. Tú has derramado de tu Espíritu Santo en nosotros y has sido bálsamo a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque somos como esos bebés que cuando caemos, Señor, ya no quisiéramos y nos duele, pero tú vuelves y nos dices, vamos, estás perfeccionando la técnica para crecer, para aprender y para madurar. Vamos, esto es solo una técnica que estás perfeccionando en tus finanzas, en tus relaciones, con tus hijos. Esta es la técnica que vamos a perfeccionar. Aquí estás aprendiendo a cómo no hacer las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres el mejor maestro. Tú eres el mejor papá. Gracias porque eres nuestro mejor amigo y confidente. Gracias, Señor, porque cuando hemos querido tirar la toalla en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, tú nos dices, ánimo, vamos, esto pasará, esto no es eterno, esto es momentáneo y pasajero. Gracias porque tú eres nuestro animador número 1. Gracias porque tú crees en nosotros, porque no éramos el pueblo más grande, sino el más insignificante de la familia, de un pueblo, de una ciudad, Señor. Nos escogiste, nos llamaste, nos apartaste. Gracias, Señor, porque todo este fracaso, toda esa vergüenza, ese dolor o esa pérdida,
tú la vas a usar, y lo declaramos hoy, para tu gloria y tu honra. Y hoy, en el nombre de Jesús, renunciamos al temor a fracasar, renunciamos al temor a la vergüenza, a la culpa, a perderlo todo. Hoy, en el nombre de Jesús, y usted abra su boca ahí y renuncia a esos pensamientos de derrota, de ruina, de escasez que lo quieren llevar al fracaso. Hoy, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo estancamiento emocional, espiritual, financiero, relacional, profesional que me quiere llevar al fracaso. Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús a todo temor a ese fracaso. Hoy le hago frente al fracaso y declaro, Señor, que es una bendición, es una necesidad, es algo que tú vas a usar para que crezcamos como personas. Pero hoy le digo al enemigo que no tiene poder, ni derecho, ni autoridad en el fracaso en mi vida. No va a usar el fracaso para traer depresión o pensamientos de suicidio o de derrota o de temor a volverlo a intentar. Hoy le decimos al enemigo no más. Hoy se caduce el vencimiento. Hoy hay vencimiento al fracaso que me quiere llevar a la desesperación, a la ansiedad, a esa ansiedad que no me deja dormir, a ese desespero, a esa angustia, a esa preocupación. Hoy, en el nombre de Jesús, todo lo tóxico que Satanás quiere poner en el fracaso, hoy le ordeno que me suelta mi vida ahora mismo, mis emociones, mis pensamientos, porque yo le pertenezco a Jesucristo. Él es mi único Señor y Salvador. Hoy declaro que si, Señor, tú me tienes preparado para un fracaso, ayúdame a saber lidiar con el fracaso, a ser fuerte y valiente, que si tengo que llorar, voy a llorar, que si tengo que pedir perdón y humillarme, lo voy a reconocer, pero que también voy a sacar la lista de lo que voy a aprender o he aprendido del fracaso. Te damos gracias, Señor, porque el fracaso es una bendición en nuestras vidas. Gracias, Señor, por las tormentas. Gracias, Señor, por los temores. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a depender únicamente de ti, Señor. Hoy te damos gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres real en nuestras vidas. Dígalo, tú eres mi proveedor, mi sustentador, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi castillo, tú eres mi paz. Tú eres mi gozo, tú eres todo lo que yo necesito para salir adelante, Señor. Tú eres todo, Señor. Te amo, te alabo y te bendigo. Sello este tema con la sangre del Cordero de Dios, declarando que ya Satanás no tiene poder, ni derecho, ni autoridad sobre mi vida. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu hermosa presencia. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Señor, te vamos a alabar con esta canción, Señor.